En este documental nos sumergiremos en la cosmovisión maya, en el significado de los números, los mitos, entraremos en pirámides, veremos qué relación tienen estos glifos con el 21 de diciembre de 2012, entenderemos las razones que llevaron a la civilización maya al colapso, escucharemos a sus descendientes y a un grupo de jóvenes que fueron seleccionados por la ruta maya para recorrer el mundo y el inframundo maya en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, lugares en los cuales los mayas construyeron una gran civilización. Los mayas consideraban al sol como una divinidad. Ellos notaron que salía por un lugar diferente cada día. A cada lugar se le pueden asignar unos símbolos numéricos útiles para contar los días. El punto equivale al número 1 y la barra equivale al número 5. En la escritura maya, los puntos y las barras se suman y se obtiene el número total de días. De esta forma, nace un sistema calendárico que cuenta los días teniendo en cuenta las posiciones astronómicas. Utilizaron el calendario para ubicarse en el tiempo y registrar las fechas de acontecimientos importantes como matrimonios, nacimientos, muertes o cambios de gobernantes. Aparte del sistema de puntos y barras, ellos también pintaron y tallaron glifos numéricos con rostros propios. Era una forma de otorgarle un carácter divino al número. Como el número representa la posición de los astros, representa también los movimientos de Dios, representa la energía de cada día. Si utilizamos estos símbolos para referirnos a una fecha, no solo hablamos de ese día, estos glifos representan las fuerzas formadoras de ese momento. Las divinidades, energías, la información que hace posible la existencia en esa fecha. En la escritura maya se han registrado más de 1000 glifos, mientras que en nuestro sistema alfabético no hay más de 30 letras. Los glifos se ven en estelas, en pinturas, en objetos personales y, por supuesto, en las pirámides. La cultura maya construyó cientos de pirámides, muchas de ellas tan altas que sobrepasan la altura de los árboles en la selva. Y es inevitable preguntarse, ¿para qué hacían las pirámides tan grandes? ¿Y qué hay dentro de ellas? Los arqueólogos han realizado varias excavaciones en diferentes estructuras para responder estas preguntas. Vamos a ver qué se ha encontrado en las excavaciones realizadas en Copán, Honduras.
antes del patio de los jaguares que hay actualmente, que construyeron los últimos mayas que vieron acá, pues había otra construcción. Y eso es lo que se muestra ahí con todos esos petroglifos. Lo que nos muestran es la antigua construcción sobre la cual se construyó el patio de los jaguares. Es que la forma de construcción de los mayas era así. Cada gobernante iba reemplazando al antiguo gobernante haciendo una construcción encima. Debajo de esta pirámide también había otra construcción, un templo, y cuando se ingresa a los túneles que realizaron los científicos, es posible ver parte de un gran rostro que representaba al dios Sol. Es difícil imaginar cómo se vería este templo antes de construir la pirámide. Y aquí, en el Museo de Copán, se puede ver claramente cómo era ese templo. Este es el templo de Rosalía, se construyó en el 571 después de Cristo por un gobernante que se llamaba Luna Jaguar. El original, esto es una réplica, pero así se veía, y el original es el que se vio cuando entré allá al subterráneo. Esta costumbre de construir encima de los templos o pirámides de los anteriores gobernantes también es clara en otras pirámides como en el Castillo, en Chichén Itzá, México. Quiero hacer notar que la mayoría de las pirámides son estructuras sólidas, es decir, internamente no tienen cámaras, pasillos, túneles, algún tipo de estructura como esta. Sin embargo, la pirámide de Pakal sobresale. Esta pirámide fue construida por un gobernante que ascendió al poder a los 12 años. ¿Pueden imaginar a un niño dirigiendo una de las ciudades más importantes del mundo maya? Y fue un gobernante exitoso. En su gobierno restableció el prestigio de Palenque. Gobernó hasta los 68 años y en vida ordenó construir una pirámide que le serviría de residencia luego de su muerte. Para ir a la tumba de Pakal es necesario subir la pirámide y posteriormente descender en ella, hasta llegar a un sarcófago que está rodeado de glifos y de personajes. Esos personajes se han identificado como los ancestros de Pakal. Y es que para los mayas era muy importante saber la descendencia de sus gobernantes, dado que eran ellos quienes tenían una fuerte conexión con las divinidades. Quienes nacían en las familias de la nobleza eran quienes generalmente ocupaban los cargos de importancia en la civilización, como ser jefes guerreros, sacerdotes o ser escribas. En la representación de los padres de Pakal se ven unas ramas de árboles, y es que se pensaba que los antiguos gobernantes volvían a la tierra en forma de árboles frutales. Eso en esta zona, pero si vamos a otro lugar, como a la selva lacandona, al suroriente de México, encontraremos diferencias en el modo de entender la vida después de la muerte. ¿Qué pasó con los mayas que ya murieron? ¿Dónde están esas grandes dinastías?